Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de subgéneros y géneros literarios. Vamos a poner la fecha de hoy en el libro. Hoy estamos a 8 de marzo de 2021. Vamos a compartir el libro digital. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Okay. Vamos a iniciar primero. El género narrativo tiene antecedentes ¿desde cuándo? Desde la épica antigua, cuyos personajes eran dioses, semidioses y héroes. En la epopeya medieval, estos personajes eran caballeros heroicos. Estas narraban historias en verso, por eso algunos estudiosos hablan del género épico narrativo para abarcar desde la antigüedad hasta el presente. Estamos en la página 18. Ok, continuamos. Entonces, vamos primeramente el día de hoy a explicar, luego compartimos algunas diapositivas, pero primero vamos a explicar. La literatura escrita se divide tradicionalmente en 3 géneros. Pero ¿cuáles son esos 3 géneros? Esos 3 géneros son la poesía, la narrativa y el teatro. Cuando hablamos de la poesía, ¿qué abarca la poesía? Abarca obras en las que el autor transmite sus emociones, pero esas emociones ante el amor, ante la amistad o el paisaje de la vida, con una musicalidad especial. Ok, normalmente cuando nosotros hablamos de géneros y subgéneros literarios, vamos a enfocarnos en la lectura. Muchas veces nosotros tenemos, hablando de literatura, cuando vamos a leer un libro, nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Como que nos imaginamos todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? Ahí es donde nos vienen los paisajes, de repente si hay alguna música nos las imaginamos, ¿verdad? Entonces, se escribe en verso y hasta inicios del siglo XX predominaron los poemas con patrones de ritmo y de rima. Cuando hablamos de narrativa, incluye las obras en las que se relatan historias o se narran acciones de los personajes ocurridas en un tiempo y en un lugar. Hablamos del teatro. Engloba los textos que presentan acciones de personajes destinadas a ser representadas ante quién, ante el público, ¿verdad? El texto incluye tanto en los parlamentos de los personajes como las acotaciones. En este caso, las indicaciones del autor sobre cada escena y sobre los personajes. Dentro de cada género existen subgéneros con reglas específicas para su construcción, surgidas desde épocas históricas determinadas. Vamos a ver ahora mismo algunos subgéneros literarios, ¿ok? Tenemos aquí la del romance. Vamos a ver. El género es poesía, ¿ok? El género es poesía. El subgénero, tenemos romance, tenemos oda, elegía y novela, ¿ok? Muy importante. Estamos dentro del rango de los subgéneros literarios. Cada uno va a tener una característica. Se divide en poesía y narrativa, ¿ok? La poesía se va a dividir en romance, en oda, en elegía, novela. La narrativa en cuento, en fábula, en tragedia. Y el teatro se va a dividir en comedia y paso. Es muy importante a la hora de estudiar esta parte de las características, debo tomar en cuenta lo siguiente. Me voy a encontrar con la poesía. Cuando hablamos de romance, es un tipo de poema popular que surgió desde el siglo XV, ¿dónde? En España. Está formado por versos octosílabos. Cuando hablo de versos octosílabos, son versos que tienen ocho
8 sílabas, ¿ok? Son octosílabas porque, como la palabra lo dice, son 8, ¿ok? Con rima asonante en los impares. Se difundió y fue asumido también por la literatura culta. Ejemplo, tenemos el romancero gitano de Federico García Lorca. Vamos aquí con la Oda, ¿ok? Trata sobre algo digno de alabanza. Hasta el siglo XIX abordaba temas solemnes como la patria, los paisajes y personajes ilustres. Sin embargo, en el siglo XX se amplió a todos los temas. Ejemplos, odas elementales de Pablo Neruda. Yo les voy a presentar algunas diapositivas explicándole cada uno. Por el momento estamos en la explicación. Vamos a corroborar respuestas y luego les comparto las diapositivas, ¿ok? Tenemos aquí elegía. Canta la muerte de un ser querido o expresa un dolor profundo. Ejemplo, elegías de Duino de Rainer Maria Rilke. Esto fue en Alemania. La novela relata de manera extensa una o varias historias paralelas o entrecruzadas. Por ello, suele ser más compleja que el cuento y tener muchos personajes. Ejemplos, una cuestión personal de Kenzaburo. Esto fue en Japón. Vamos ahora a la narrativa. Tenemos el cuento, la fábula, la tragedia. Relata de forma breve una historia. Se caracteriza por su tema sencillo. Por lo general, un cuento narra un solo episodio y tiene pocos personajes. Ejemplo, Cuentos de Barro de Salurre. Ok, nosotros sabemos varios cuentos. Desde la infancia nos vienen con el tema de los cuentos y las fábulas. Son los que más normalmente tomamos en cuenta. La fábula, narración que suele estar protagonizada por animales y tiene una finalidad didáctica. Normalmente las fábulas siempre nos dejan una moraleja. La fábula es la que nos dejan una enseñanza, ¿verdad? No quiere decir que los otros tipos de textos no nos dejen una enseñanza. Yo considero que siempre en un texto va a haber una enseñanza. Pero en las fábulas normalmente siempre nos deja esa moraleja que nos deja analizando. Aquí tenemos la zorra y las uvas. Hay infinidades de fábulas, ¿verdad? La liebre y la tortuga. Vamos ahora en el teatro. Muchas veces a nosotros, vamos en este punto, no nos gusta el teatro. Yo he tenido la experiencia de ir con mi hija a varias obras teatrales y la verdad que a mí me gusta mucho. Es cuestión de tener cultura y uno se divierte bastante. Hay tanto de comedia, hay como tanto infantiles, tanto para adultos también. Y la verdad que es buena. Dentro del teatro tenemos tragedia, comedia y paso. Cuando hablamos de tragedia, representan asuntos serios y graves. Los personajes se ven denominados ¿por qué? Por las pasiones y enfrentan al destino a los dioses. Ejemplo, Edipo Rey. Tenemos la comedia. Representa aspectos risibles o humorísticos. Cuando hablamos de comedia es algo que una obra que nos van a dar que nos va a dar mucha risa, ¿verdad? Porque es de comedia. Aquí tenemos la olla de plato. En el paso, obra breve, un solo acto de aspecto jocoso y popular, representan el paso entre dos actos de obra más extensa. Ok. Tenemos aquí en la página 20, vamos a continuar con lo que sería la métrica y la rima de la poesía. ¿Okay? Esta es la página 20. Este tema abarca muchas partes, entonces nosotros tenemos que ir desglosándola poco a poco, ¿sí? Ok, chicos, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en la clase. Recuerden, vamos a practicar mañana
Corroborar respuesta, página 19. Recuerden el ejercicio mañana, tener la aplicación Quizzes activada. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Chao. Chao, profe. Chao. Dios me los bendiga. Chao, profe. Chao.